Bueno, Dorian, buenas tardes. Estamos aquí para dejar testimonio desde tu experiencia. ¿Cómo te sentiste? Y háblanos por partes desde un comienzo, comenzando que nunca habías hecho una sesión de hipnosis, ¿verdad? No, Cuéntanos tu experiencia y la relación con tu vida real. bueno, realmente al principio yo me he conectado conmigo misma en otras experiencias, pero en la parte de la hipnosis no tenía como esa certeza desde dónde podría hacerlo y desde qué punto de vista podría percibirlo. Al principio me costó un poco, pero ya después cuando comencé a ver imágenes y a entender cómo las sensaciones corporales fueron desapareciendo a medida que se iban liberando. Esa fue una de las cosas que inmediatamente me di cuenta. Y lo otro es que, por ejemplo, en la parte del caso de un implante en la columna, que yo sentía el peso impresionante, como que tenía una barra de hierro en mi columna, y en mi vida real exactamente eso era lo que sentía. Mientras que hacía los ejercicios, me costaba mucho hacer los ejercicios de piernas y sentía que tenía como un peso en la columna, y los días que hacía ejercicios de piernas tenía hasta que tomar analgésicos luego para poder y relajantes musculares para poder pasar el fin de semana, porque en la parte de las piernas y lo que es la espalda, definitivamente no entiendo por qué después de un año no podía avanzar. Bueno, ahora con la experiencia de la hipnosis pues puedo entenderlo. Eh, las sensaciones en la conexión con los ancestros, habían dos ancestros como muy cercanos, muy importantes para mí, y tuve la sensación de estar allí con ellas, de poder abrazarlas y poder sentir eh, sus mensajes en la misma dimensión, como si estuviéramos en la misma dimensión en ese momento. La verdad es una experiencia maravillosa. Em, ¿Llenó tus expectativas o fue más allá de tus expectativas? Realmente fue más allá de mis expectativas, porque yo pensaba como que podría ser una experiencia dirigida a una situación en particular, pero realmente fue más allá porque fue una generalidad que es el origen de varias situaciones en particular en mi vida diaria, pues, o en mi vida real, digamos, en esta tercera dimensión. Cuando se hizo la parte de la niña interna, ¿cómo te sentiste con la niña Dorian? Eso fue una sensación impresionante, porque realmente cuando comencé me sentía como agachada, arrinconada, en un espacio que hasta sucio lo pude percibir, y luego me sentía como en paz, en tranquilidad, en libertad. O sea, la sensación corporal y la forma como me veía dentro de la experiencia cambió increíblemente. Entonces, realmente superó mis expectativas. Cuando viste la liberación, cómo se caían las cadenas de la rama femenina muy sufrida en tu clan, ¿qué sentiste en tu corazón? Sentí como aliento, como alivio. O sea, sentí como que una sensación de pasar de estar como en sacrificio a estar en paz. O sea, una sensación cálida en mi corazón, y era como que sí, algo me decía, ahora sí. Qué lindo. Cuando tuviste el reencuentro con la parte masculina, ¿qué sentiste? Cuando estuve con la parte masculina sentí como que me sostenían. Nunca antes yo había ni siquiera pensado en eso. O sea, era algo a lo que no le ponían como gran atención, pero sentí como que me sostenían, como que ellos con su reestructuración de todo lo que se hizo allí, era como el sostenimiento de ellos hacia mi energía. O sea, era como estar en un lugar seguro y sostenida. Claro, qué lindo. Cuando se trabajó la parte del hipotiroidismo y el hipertiroidismo en tu glándula tiroides Uh-huh. y nos llevamos la comunicación a nivel celular, ¿qué sentiste? ¿Qué La emociones parte, sentiste allí? sí, la parte de la tiroides fue
también impresionante porque al principio sentía como que si me hubiese tragado un mamón. Y lo tenía allí y ni podía botarlo, ni podía terminármelo de tragar. O sea, como que lo tenía allí en la garganta. Cuando después de la liberación sentía alivio en mi garganta y ya no sentía como ganas de gritar, porque al principio, cuando comencé, sentía como unas ganas de gritar, pero con la sensación de querer sacar algo. Cuando después de la liberación sentí como calma, como que ya no necesitaba gritar, como que esa parte de mi cuerpo estaba en tranquilidad, en como cálida, como en paz. Así fue la sensación que tuve. Cuando retiramos la energía que estaba en la tiroides, que era como una bola, ¿cómo lo viste y cómo lo sentiste? Lo vi como un garbanzo. Realmente veía que eso tenía forma de garbanzo. Y cuando lo retiramos, sentí alivio, como que me hubiese quitado un peso de la garganta. O sea, como que mi garganta estaba descansando, pues, de ese peso que llevaba allí, quién sabe por cuánto tiempo. Qué bien. Cuando se hizo la reconfiguración de la parte epigenética al momento de tu nacimiento y al momento de la gestación, ¿qué sentiste como célula? Esto también fue maravilloso porque cuando se hizo el cambio me sentí bienvenida. Me sentí que formaba parte. Esas fueron las sensaciones que realmente me llevo, pues, de esa parte de la experiencia. ¿Y tu reencuentro con la Dorian del futuro? ¿Y la integración con tu niña interior y la Dorian de la línea 2026? ¿Qué sentiste? Eso fue maravilloso porque sí he tenido visiones, sí me veo como esa del futuro. En varias oportunidades así a lo largo de la vida siempre estoy y como que me imagino, se me vienen las imágenes. Más que imaginarme, se me vienen las imágenes de esa persona o de esa Dorian del futuro. Pero la sensación de la integración es como llegar a puerto seguro. Es una sensación de seguridad en el cuerpo. Como un abrazo, como algo que te sostiene, pues, en mi caso. Excelente. Cuando vivimos la experiencia de la multidimensionalidad y viste los contratos energéticos que habían con la línea energética, cuando viste a ese ser de cuarta dimensión que tampoco sabías que existía y que de paso empezó disfrazándose, que estaba dentro de ti, ¿qué sentiste? Me sentí invadida. En ese espacio sentí que estaba invadida con algo. La sensación era como una invasión, o sea, como cuando uno lo agarran quizás por la mano o el brazo y uno no se quiere dejar agarrar, esa sensación de invasión y esa fuerza. Y sí, sentí como una fuerza, como que eso estaba allí y no quería. O sea, de hecho, cuando hicimos como todo el ejercicio de decirle que tienes que salir o tienes que sacar o retirar las cosas, pues los implantes que colocaste allí, tuve que ser firme porque al principio era como que no quería. Yo tenía la sensación y la visión de que no quería, y después fue pero como a regañadientes, o sea, pasó de no querer nada en una situación firme a cuando yo me puse más firme, entonces a retirar, pero como que bueno, porque no me queda de otra, como en contra de su voluntad, algo así. Pero fue una sensación como de lucha interna con algo que no sabía que estaba allí invadiendo mi propio espacio, ¿no? Después que salió ese ser de tu cuerpo, ¿qué sentiste? Alivio, mucho alivio. O sea, como libertad, como sensación de libertad en mi cuerpo, de poderme desplazar, como que podía tener capacidad de movimiento o un rango de movimiento más amplio, era la sensación que venía a mí. Viste que primero se disfrazó de una sombra, no quería presentarse en su configuración original y después se presentó en otra figura, un león. Sí. Imagínate tú, cómo engañan a la gente. Sí. Hasta que se le hizo muy firme y determinante que se presentara como era, porque yo lo estaba viendo como era. Entonces,
¿Qué impacto tuviste cuando viste el reptil frente a ti? La sensación en el momento fue como, el pensamiento que se me vino fue, eres más grande que yo, pero no vas a poder conmigo, o sea, no voy a seguir dejándome. Exacto. O sea, porque cuando veía al león, o sea, cuando vi a un león, pero no en cuatro patas, sino parado en dos patas, como que me iba a atacar. Claro. Luego cuando, vamos a decir, se quitó esa máscara de alguna manera, entonces sí vi un reptil mucho más grande que yo, pero fue esa sensación, pues, o sea, a pesar de lo más grande que eres, ya no más. Claro, por eso fue que yo mandé a subir frecuencia hasta 6 metros, para que tomaras una configuración mayor en luz y te sintieras mucho más segura. Sí. ¿Qué experiencia te queda entonces de toda la sesión completa y qué mensaje le dejarías a las mujeres, a las chicas, a las damas, a las señoras que sufren, que lloran, que están todos los días en esa herida abierta, en ese drama, en esa falta de éxito y que no ven una salida? El mensaje que les dejo es que a veces estamos buscando las salidas en el lugar equivocado o en la dimensión equivocada en este caso. Muchas veces nos desesperamos o nos desesperanzamos porque estamos buscando en el lugar equivocado. Y buscar en el lugar equivocado durante un tiempo sostenido es igual de repente a rendirse y frustrarse y dejar todo así y no salir entonces de ese papel de victimismo donde nos acostumbramos a que las cosas no sucedan porque sí y ya. Ese porque sí y ya yo siento que no existe. Así que les invito a que realmente vivan la experiencia porque es impresionante. Una cosa es poder contarlo, porque como es individual, pues cada quien va a tener su propia experiencia o su propia percepción de ella. Así que pues yo las invito definitivamente a que vivan la experiencia. Bueno, Dorian, a mí no me queda otra que de verdad felicitarte de mujer a mujer, de mujer empoderada, porque es impresionante la valentía, el solo hecho de dar un paso más hacia el cambio de tu vida y de tu percepción es fantástico. Y vas a ver cómo van a empezar a generarte cambios, no solamente a ti, sino a tus hijos, porque al trabajar el transgeneracional y al trabajar la multidimensionalidad, la biodecodificación, la parte emocional, ver dónde están las trabas, dónde están los dolores, dónde están los bloqueos, dónde está el brollo, como le decimos los venezolanos, pues te soluciona la vida. Lo importante es dar ese paso al frente de decir yo puedo. Entonces yo te felicito y te deseo todos los éxitos del mundo a partir de ahora en todas las líneas de tiempo que manifiestes en todos tus proyectos y que te abraces nuevamente a esa nueva Dorian del futuro que ya va acompañada de su niña pequeña, de la cual no estaba unida, estaba divorciada, y eso debía crearte como mucha nostalgia, mucha tristeza. ¿No lo sentiste cuando la abrazaste? Sí, realmente sí. Fue una sensación de completar algo que no estaba completo. Estoy muy orgullosa de ti, te doy las gracias por la confianza, sobre todo la confianza en ti misma y la confianza en la terapia. ¿Oíste? En tu propia energía, en tu propia esencia. Y bueno, ahora vivir los cambios que ya manifestaste. Muchas gracias, profe. Un abrazo grande. Un abrazo para usted.